Dios te bendiga, iglesia. Salmos capítulo 119, versículo 64. Dice la palabra de Dios: De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Salmos 119, versículo 64. Tema: la obra de Dios en la aflicción. En el preámbulo de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que fue redactado en 1776, sus autores comienzan con estas palabras: sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos, y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto es una verdad evidente, dice este famoso documento, algo que no necesita prueba ni argumentos, que la búsqueda de la felicidad es un derecho vital, es un derecho que todo ser humano tiene, con el que Dios dotó a todos los hombres, lo mismo que el derecho a la vida y a la libertad. Ahora bien, independientemente de las discusiones que esta frase o esta declaración pueda provocar, lo cierto es que todo hombre anhela ser feliz. Lo repito, todo hombre anhela ser feliz. Todas las decisiones que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros decidimos no hacer, las hacemos motivados por el anhelo de ser felices. Aún aquella persona que se quita la vida, se la quita porque según él estará mejor muerto que vivo. Todo hombre anhela ser feliz. El problema es que el concepto que mucha gente tiene hoy en día de lo que es la felicidad no es el mismo concepto que teníamos hace años atrás. La felicidad no es la misma que el concepto que los autores de la Declaración de la Independencia tenían en el año de 1776. Espejo, un concepto que ha sufrido cambios significativos en la sociedad occidental, sobre todo en los últimos 100 años. Por ejemplo, el diccionario reciente define la felicidad como una sensación de satisfacción placentera. ¿Qué es la felicidad según este diccionario? Una sensación de satisfacción placentera. La felicidad se identifica aquí como una sensación de placer, de donde podemos deducir que mientras más placer experimente un hombre, más feliz será. Creo que fue el multimillonario Howard que dijo: la buena vida es cara, la otra no es vida. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que está detrás de estas palabras? Que la vida que realmente vale la pena vivir, es aquella vida que sostiene todas nuestras necesidades. Mi vida es la de aquel que tiene suficiente capacidad económica para poder hacer lo que se le venga en gana. Para poder hacer lo que se le venga en gana. Si la felicidad se define primordialmente en el término de sensación, de placer, mientras más placer te pueda dar, más felicidad, más feliz serás. Un libro que estaba viendo en estos días, que leí, uno de sus actores decía que cuando su hija estaba en 8º grado, era parte del equipo de fútbol de su escuela. Y en una ocasión en la que su equipo estaba siendo goleado por el equipo contrario, dice que el entrenador le dio a las jugadoras estas palabras: chicas, no se preocupen por la puntuación. La razón por la que nosotros jugamos fútbol es para divertirnos. Así que tratemos de hacer un alboroto en esta segunda mitad del partido. Y regresemos a casa felices, cualquiera que sea el resultado final. El autor del libro hace el siguiente comentario: la razón por la que mi esposa y yo queríamos que nuestra hija jugara fútbol era para que aprendiera a perder y a ganar. Era para que aprendiera a cooperar con los demás. Era para que aprendiera para hacer sacrificios por una meta.
de largo alcance, lo cual requiere poner a un lado por el momento la gratificación momentánea. Ver la diferencia de concepto, la meta del entrenador era divertir a las chicas. La mitad de estos padres eran formar un carácter. Ese entrenador es un buen ejemplo de ese cambio de mentalidad que yo acabo de mencionar. La cultura consumista, la que nos ha tocado vivir, apela constantemente a la satisfacción del momento, incluso a expensas de la virtud, incluso a expensas de una vida virtuosa. Palabras como disciplina, sacrificio, perseverancia, trabajo duro, son malas palabras en el día de hoy. Palabras que el hombre no quiere oír, como alguien ha dicho. Si la felicidad consiste en entender un sentimiento interno y de diversión y satisfacción placentera, y si esa es nuestra meta principal en la vida, ¿hacia dónde enfocaremos nuestra atención? Todo el día nosotros seremos el foco de atención. El resultado será una cultura de individuos absortos en sí mismos, que no son capaces de vivir por algo que esté más allá que Dios mismo. Todo gira en torno del yo. La satisfacción personal, y eso produce un estilo de vida narcisista e individualista que afecta profundamente las relaciones humanas. Nadie se quiere comprometer, todos quieren usar al otro para su propio beneficio, pero eso no solamente afecta a las relaciones humanas, eso nos afecta a nosotros mismos. Porque eso produce un vacío de significado y de propósito en el hombre. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos creados para algo más trascendental. Nosotros fuimos creados para algo de más largo alcance que nuestro pequeño mundito personal no reconoce. La vida es un drama cósmico y nosotros somos parte de ese drama. Mientras más centrados en sí misma se torna una persona, más se aísla de la realidad. De hecho, eso no es otra cosa más que la locura. ¿Qué es la locura de una persona que está pero tan absorta en sí misma que pierde el contacto de vista? Mientras más una persona se aísla en sí misma, más ansiosa se vuelve y más temores tiene porque tiene más cosas que cuidar. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que lamentablemente ese pensamiento, esa filosofía ha colado tanto en nuestra cultura que aún personas que profesan ser cristianas evalúan las iglesias no en base en lo que la Biblia presenta de un ministerio sano, sino en base a la medida en que esa iglesia cumple con mi agenda personal, en base a lo que esa iglesia me puede ofrecer y llenar mis necesidades. Yo entiendo que son mi necesidad. Hasta el currículo de las escuelas y de las universidades ha sido impactado con esa mentalidad. La educación moderna se mide primordialmente en términos de éxito profesional y económico. Por eso muchas universidades han eliminado de sus currículos aquellas materias que históricamente se enseñaba, que toda universidad enseñaba. Materias cuyo propósito era ayudar a las personas a desarrollar una vida moral e intelectual, dirigidas hacia el bien común. Pero el pensamiento que oprima hoy, que si esas cosas no me ayudan a conseguir un trabajo más lucrativo, ¿para qué me sirve? Una vez más, la formación del carácter no es la meta. La meta es una vida de éxito y términos económicos. ¿Para qué? Para poder tener una buena vida de la que habló Howard. Para poder satisfacer nuestros deseos en la mayor medida, como decía un anuncio en la televisión. Tú trabajas y te ganas el derecho a usar y gozar de la vida buena. Por eso tal lugar es para ti. Eso es lo que tú te mereces. Ese es el centro de la cuestión. Pero mis hermanos,
Lo cierto es que eso no es el concepto de la felicidad que nosotros encontramos en la Biblia. La Biblia también habla del gozo, habla de la alegría, habla de la felicidad solo como algo secundario, solo como algo que se obtiene. La felicidad es un resultado de una meta en sí misma. De ahí la gran paradoja de las palabras que Cristo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿En qué contexto pronunció Cristo estas palabras? Bueno, si le dan el pasaje completo, verán, el Señor acaba de anunciar a los discípulos que Él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en las manos de los líderes religiosos de la nación, y luego ser muerto. Cristo vino a morir en una cruz. Entonces el apóstol Pablo, con su valor, toma el Señor aparte para darle un consejo. Y le dice el Señor: oh Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Y Cristo lo mira y lo reprende diciendo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres? En otras palabras, yo tengo una agenda divina que cumplir. Y esa agenda divina está por encima de mi seguridad, está por encima de mi comodidad. Ese es el contexto que Cristo habla de perder la vida. Es perder en un sentido para ganarla en otro, muy superior. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y para abusar de Él por siempre, para gozar de Él por siempre. Eso quiere decir que nosotros fuimos creados para encontrar nuestro deleite y nuestra satisfacción personal en algo que trasciende nuestra existencia. Nosotros fuimos creados para encontrar nuestro deleite y satisfacción personal en algo que trasciende nuestra existencia. Ahora, yo no quiero ser malinterpretado por esto. Así que déjenme hacer 3 declaraciones. Yo no estoy diciendo con esto que a nosotros el dolor no nos duele. No, el dolor duele. Le duele a los cristianos y le duele a los inconversos. En segundo lugar, yo no estoy diciendo que el creyente debe de buscar el sufrimiento. No, nosotros no somos masoquistas. Tampoco estoy diciendo que nosotros los cristianos no podemos disfrutar de las cosas disfrutables de la vida. No, el apóstol Pablo dice en la primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17, a los ricos de este siglo no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Por eso es que las personas que ponen su confianza en la riqueza tienen mucha ansiedad, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Dios no quiere que sus hijos sean monjes ascetas. Dios creó las cosas de la vida y no es que nosotros podemos disfrutarlas. Mis amados hermanos, que nosotros los cristianos las disfrutemos más. ¿Por qué? Porque nosotros no solo disfrutamos de la experiencia sensorial del momento. Nosotros sabemos que esa cosa buena de la que estamos disfrutando es una muestra del amor y de la misericordia y de la compasión, de la bondad de nuestro gran Dios. Nuestro Padre Celestial, nosotros no gozamos la vida. Mas yo no estoy hablando de eso ahora. Eso sí, significa que la meta principal del hombre en la vida no es disfrutar del mayor número de experiencias placenteras, que podamos disfrutar. La experiencia principal del hombre en la vida es cumplir en mayor medida posible el papel que nos toca en la agenda de Dios, mientras desarrollamos al mismo tiempo un carácter que nos asemeja más a Él. En palabras de Cristo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, debemos buscar primeramente no una cosa.
Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es la añadidura. Y es interesante notar otra vez el contexto. Es lo que Cristo dijo, eso de que está hablando Cristo cuando dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo estaba hablando del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad por las cosas necesarias de la vida. No os afanéis por vuestra vida, por qué he de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta el Señor. Eso es lo que buscan los paganos, las personas que no conocen a Dios. Viven afanados por esas cosas. Cristo le dice a sus discípulos, ¿saben mis hijos cuál debe de ser nuestra prioridad en la vida del reino de Dios y su justicia? El Señor está diciendo a sus discípulos aquí que no cometan el error de poner como prioridad una cosa que es secundaria. No cometan el error. En palabras de C.S. Lewis, él dice, no podrás tener cosas secundarias poniéndolas de primero. Solo podrás obtener esas cosas secundarias poniendo primero lo primero. Debo de poner primero lo primero. Y lo primero, queridos hermanos, no eres tú, tampoco soy yo. Esto no se trata de ti o de mí. Primero, no es nuestra agenda. Lo primero no es nuestro placer y el entretenimiento. Lo primero es el reino de Dios y la obra que Él está haciendo con nosotros como ciudadanos del reino. Eso es lo primero. Para con esto en mente y luego de esta inusual y extensa introducción, vamos una vez más al Salmo 119, como dijimos la semana pasada. El Salmo 119 es el más extenso de la Biblia y se trata de una conversación intensamente personal entre el salmista y Dios. Una conversación que gira en torno a las Escrituras y la obra que Dios hace en nosotros por medio de su palabra, sobre todo cuando estamos en medio de la dificultad y de la aflicción. De hecho, una de las características más sobresalientes de este salmo, como muchos de ustedes saben, es que menciona casi la palabra de Dios en cada uno de sus versículos. El Salmo 119 tiene 176 versículos y en 171 de ellos, por lo menos porque los otros algunos están en veremos, se menciona directamente la palabra de Dios. Cuando yo digo que está en veremos, no es que decimos que no está inspirado. No, lo que yo quiero decir, que no estamos seguros que si las palabras que se usan ahí no se pueden aplicar también a la Biblia en un sentido secundario. Ahora, otro de los temas que sobresalen en este salmo, aunque con la misma frecuencia es el tema del sufrimiento, es obvio que el autor del Salmo 119 había atravesado en su vida por muchas experiencias dolorosas, pero lo que este hombre conocía acerca de Dios y acerca de la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo ayudaron a poder esas aflicciones en su correcta perspectiva. Y eso es precisamente lo que yo quiero considerar con ustedes en el tiempo que me resta. Veamos en primer lugar lo que el Salmo 119 revela acerca del carácter de Dios. Lo que este salmo revela acerca del carácter de Dios es un estudio cuidadosamente del Salmo 19. Revela que su autor no solo tenía una buena teología, sino que él sabía cómo hacer uso de esa teología. Cuando él tenía que enfrentar las dificultades propias de vivir en un mundo caído ahora por causa del tiempo, no puedo extenderme en este punto con todo lo que yo quisiera, por lo que yo los animo, mis amados hermanos, a hacer ese estudio. Tome papel y lápiz, lea el Salmo 119 y una y otra vez y vaya apuntando todas las cosas que este salmo enseña acerca de la persona de Dios. Le aseguro que va a ser un estudio sumamente edificante. Pero hay al menos 3 atributos que Dios
que son los que más sobresalen en este salmo y que yo quisiera mencionar en esta noche. En primer lugar, la misericordia de Dios. En 12 ocasiones el salmista menciona este salmo, la misericordia de Dios. Eso sin contar con todos los versículos que hablan que Él es bueno, que hablan de su bondad. Por supuesto, yo no voy a buscar en esta noche cada uno de esos versículos del Salmo 119, pero al menos quisiera hacer referencia a uno de ellos. Versículo 64, el que leíamos al principio del sermón, del Salmo 119, versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Hermanos, es así que esta es una declaración interesante, sobre todo tomando en cuenta el mundo en que vivimos. Si hay algo que podemos percibir con toda claridad cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, son los efectos devastadores que el pecado ha causado y sigue causando en la sociedad. Y el cristiano más que nadie está capacitado para detectarlo, porque sus ojos han sido abiertos en realidades espirituales que los otros no ven. Aparte, nosotros tenemos en las manos la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios nosotros podemos evaluar las cosas con objetividad. Y podemos saber cuándo las cosas no son como deberían de ser. Pero mis amados hermanos, cuidado, porque hay creyentes que parecen no tener ojos más que para ver las cosas que están funcionando mal en el mundo. Son expertos en criticar lo que está mal. Solo hablan de pecado, pecado y pecado y tras pecado. Este mundo está podrido, esto no hay quien lo aguante, esto es una perversión, esto es una inmundicia. Y que la misericordia de Dios, mis amados hermanos, nosotros no podemos absorberla de tal manera, de esa perspectiva, y que perdamos de vista la otra realidad. La misericordia del Señor, de la cual dice el salmista, está llena toda la tierra. ¿Cómo puede ser posible que no la veamos? De tu misericordia, Señor, está llena toda la tierra. Él sigue haciendo salir el sol sobre buenos y malos. Él sigue haciendo llover sobre justos e injustos. Él sigue teniendo paciencia con pecadores que viven blasfemando de la misericordia de Dios, que viven blasfemando de la persona de Dios, que hablan a las espaldas de la persona de Dios. Él sigue dándole oportunidades que se arrepienta. Él sigue enviándoles predicadores, ministros suyos, que le prediquen su palabra. Mis amados hermanos, ¿qué es todo eso? De la misericordia, es una muestra de la misericordia de Dios. Él sigue controlando a sus hijos en tribulaciones. Él sigue dándonos palabras de aliento a través de su palabra. Y yo pudiera mencionar miles de cosas más. ¿Acaso no dice Jeremías en el libro de Lamentaciones que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? Es interesante recordar que lo dijo en un tiempo de gran calamidad para la nación de Israel. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Mis amados hermanos, a pesar del pecado, a pesar de la maldad que sobreabunda en este mundo, ¿saben por qué la vida aquí ahora no es un verdadero infierno? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, de la cual está llena toda la tierra. Una misericordia que continúa operando de muchísimas maneras, haciendo de este mundo un lugar habitable. Versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Si no podemos y debemos cerrar nuestros ojos a la maldad, ni volvernos insensibles al pecado, pero mis amados hermanos, nosotros tampoco debemos dejar que esta perspectiva controle de tal manera nuestro ser, que no veamos otra cosa a nuestro alrededor que el pecado y la inmundicia de la misericordia del Señor. Está llena toda la tierra. Y ahora noten cómo esa perspectiva obraba en la mente y el corazón del salmista. Versículo 64. Versículo 64. Otra vez, tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿Cuál es la conexión? Bueno, hermano, yo espero que ustedes hayan visto la conexión. Si nuestro Dios es misericordioso, si la tierra está llena de su bondad y de su compasión, ¿acaso no deberíamos buscar que si Dios nos muestra su voluntad y nos ayude a obedecerla? La ley de Dios es parte de la misericordia de Dios. La ley de Dios no es una expresión de un tirano que quiere mantener subyugado y aburrido a sus hijos, o a sus esclavos, o a sus seguidores. Eso parece ser la visión que algunos tienen de Dios. Una especie de matagozo cósmico. Eso es Dios, una especie de matagozo cósmico que quiere hacernos la vida insoportable y aburrida.
y prohibiendo todo lo que nos gusta. Bueno, obviamente si esa es la visión que tienes de Dios, quieres que te enseñe sus estatutos. Mira, yo prefiero ni saber. No quiero que ni me hable de eso. Yo no quiero ni saber. Pero ese no es Dios que creó los cielos y la tierra. Ese no es el Dios que revela las páginas de la Biblia. Nuestro Dios es bueno y bienhechor. Como dice el versículo 68. Cuando Él ordena algo, lo hace porque Él sabe que es mejor. Cuando Él prohíbe algo, porque Él sabe que es un peligro para nosotros. Sí, así no es como la vida funciona, como debe de funcionar. Es por eso que el salmista expresa una y otra vez el deleite que él siente por tener en sus manos la palabra de Dios. Hermano, qué cosa tan maravillosa tener en nuestras manos el manual del fabricante para no tener que ponernos a inventar con nuestra vida. No, yo no tengo que estar inventando nada en mi vida, probando una teoría hoy y otra mañana. Si así se van los años y finalmente llegan los viejos cuando miran atrás solo ven frustración, yo no quiero inventar con mi vida, yo quiero el manual del fabricante. Y alabado sea Dios por su bendita palabra, eso es parte de su misericordia. Pero esa lista no solamente resalta la misericordia de Dios, el salmista también resalta su fidelidad. Y aquí tenemos que agrupar, cuando hagan su estudio del Salmo 119, todos los versículos que hablen de la fidelidad de Dios, pero también de la verdad de Dios, porque ambas palabras proceden de la misma raíz hebrea, de la raíz de la cual procede también la palabra amén. Que es amén, mis amados hermanos, así sea. Es como tú dices, ese vocablo no solo señala el hecho de que Dios no miente, también señala el hecho de que nada ni nadie puede frustrar sus planes. Por eso es que Él es fiel a su palabra. Hermanos, ¿cuántas veces uno hace promesas que no cumple y a veces uno no las cumple porque uno mintió, sino porque el momento que las tenía la posibilidad de hacerlas, pero luego vinieron otras cosas que no te permitieron cumplir la promesa? Bueno, Dios es fiel. ¿Saben por qué Él es fiel? Porque cuando Dios decreta algo, lo hace, porque Él tiene todos los recursos para hacer lo que Él quiere. Su fidelidad está sustentada por la santidad de su carácter. Él no miente también por su soberanía. Él puede hacer todo lo que en su santa y perfecta voluntad quiera o Él decida hacer. Él es Dios y Él ejerce en algunas personas su autoridad. Quisiera un Dios más manejable, pero nuestro Dios es Dios y Él ejerce Él estando en su trono, ejerciendo su deidad. Salmo 119, versículo 75. Conozco a Jehová, tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Más adelante vamos a ver este texto. Solo quiero enfatizar ahora a la fidelidad de Dios. Señor, ¿hasta cuándo me afligiste? Tú eres fiel. Hay personas que solamente de la felicidad de Dios cuando Él hace lo que yo quiero, pero el salmista tenía ojos para ver la fidelidad de Dios, aun cuando la agenda que él tenía no coincidía con lo que Dios quería. Bueno, Señor, yo prefiero la tuya porque tú eres un Dios bueno. Versículo 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Está conectado aquí la fidelidad de Dios con la permanencia de su palabra? Tú eres un Dios fiel y precisamente por eso tu palabra permanece. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios permanece? Bueno, no solamente por la Biblia. El salmista dice, mira el universo de tu palabra. Permanece en los cielos. Tú pusiste las estrellas en lugar. Tú pusiste el sol a cierta distancia en la tierra. Tú pusiste los planetas girar a cierta órbita. Señor, así ha seguido siendo de generación en generación. Porque tú eres fiel. No son las leyes de la naturaleza, no son las físicas porque funcionan así. Si es Dios que está sosteniendo su creación exactamente como Él la creó. Pues de la misma manera seguirá vigente su palabra de generación en generación. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 35?
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no pierdan de vista que Cristo está implicando claramente en este texto que el Dios, Él está comprobando la permanencia de la palabra. Con la permanencia de la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Versículo 160. La suma de tus palabras es verdad, y eterno es el juicio de tu justicia, precisamente por el hecho de ser de revelación de Dios fiel y verdadero. La palabra de Dios es estándar, absoluto y permanente de la verdad. Esa verdad fue escrita por los autores originales de la Biblia. Era verdad, hoy sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Personas que nos escuchan en esta oportunidad, la verdad no es democrática, la verdad no se decide por consejo, la verdad no cambia con la cultura, la verdad descansa en la inmutabilidad de Dios. Él no cambia, por eso lo que Él reveló aquí tampoco debe ser sujeto a ediciones, como dice un comentarista. Si algo concuerda con la palabra de Dios, entonces es verdad. Si no concuerda con la palabra de Dios, entonces no es verdad. Eso es así de simple la Biblia es la verdad de Dios. Y la verdad no es democrática, la verdad no se decide por consejo. Yo no tengo que esperar que un parlamento humano decida yo para aceptar lo que Dios dice. Yo digo lo que dice y nadie puede cambiar eso. Pero el Salmo 119 no solo resalta la misericordia de Dios, no solamente resalta la fidelidad de Dios, también la justicia de Dios. La justicia de Dios en el versículo 142 dice, justicia es justicia, tu justicia es justicia eterna. Tú lees la verdad precisamente porque la justicia de Dios está fundada en la verdad. Dios, todos sus juicios permanecen para siempre. Un comentarista dice, hablando de este texto, los gobiernos humanos cambian las vidas y las dinastías. Parecen nuevas leyes, son promulgados por nuevas administraciones, las costumbres cambian, las opiniones cambian, las personas cambian, el mundo cambia, pero así como Dios es inmutable, así también su ley es inmutable. En su ley está fundada en la verdad eterna y no puede cambiar, y saben que algún día ese Dios inmutable y justo juzgará al mundo con justicia. Entonces, por primera vez en la historia, desde la caída de Adán, cada cual recibirá lo que realmente merece, hermanos. Eso es lo que realmente como lo que estamos sentados aquí. Queridos hermanos, este mundo se cometen muchas injusticias y los creyentes también somos afectados. Por eso es que una realidad que debemos hacer, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas de Pedro. En cuanto él respondía, no le respondió como audición cuando padecía de la amenaza, sino recomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso quedó registrado en las Escrituras, para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora bien, si ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, bondadoso, compasivo, un Dios fiel, un Dios justo y con muchísimos más atributos que nosotros no podemos mencionar en esta ocasión por causa del tiempo, ¿cómo es entonces que podemos entender el sufrimiento de sus hijos? ¿Cómo es que podemos entender el sufrimiento de los suyos teniendo un Dios así bueno? Nosotros ya vimos el carácter de Dios, tal como se revela en el Salmo 119. Veamos ahora brevemente las aflicciones de los hijos de Dios a la luz del carácter de Dios. Aquí debemos de traer de nuevo a la colección de lo que decíamos al principio acerca de la felicidad. Mis amados hermanos, la meta de Dios para con nosotros en esta vida no es procurarnos el mayor cúmulo de sensaciones placenteras posible. Eso no es la meta de Dios. La meta de Dios es procurar para nosotros la fidelidad permanente, haciendo en nuestro carácter una profunda transformación. Hay una frase de Lutero que para mí es una de las más sabias que él dijo. Él dijo en una disputa que tuvo con alguien en 1518, Lutero dijo lo siguiente: los pecadores resultan atrayentes porque son amados, no es que sean amados por ser atractivos. Alguien lo explica con estas palabras: Dios nos ama porque seamos dignos de su amor, más bien nos quiere como somos, pero por su amor no se recrea, y por su amor nos recrea y nos reconstruye. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Dios nos ama tanto con un amor que no es una mera fantasía, sino con un verdadero amor y real amor. Él nos ama tanto que Él no deja en la condición en la que nos encontró. Por eso es que uno hace con las cosas que uno ama, las ayuda a ser mejores. Si realmente amas a alguien,
Definía una vez un autor el amor como aquello que busca el bien del objeto amado, aún a costa del sacrificio personal. Amor no fue a sí mismo como Dios nos amó. Dios nos amó tanto que no se encuentra en nuestro pecado, que no tomó en cuenta nuestro pecado y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a costa del sacrificio personal. Ahora nos toma y nos cambia, ahora nos toma y nos transforma, nos convierte en mejores seres humanos. Eso es lo que Él hace. El amor de Dios, sí. ¿Cuál es el modelo que Dios tiene en su mente cuando Él está tallando nuestro carácter? ¿Cuál es el modelo del hombre perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. El hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Es de esa manera que Dios está buscando nuestra felicidad. Porque no hay felicidad para nadie que tenga un carácter contrario al carácter del Señor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso no es cierto que muchos millonarios tienen vidas extremadamente miserables? Ese es el mismo hombre que dijo que la buena vida es cara o otra vida. Óigame, qué miserable fue la vida. Qué miserable fue la vida de ese hombre. ¿Acaso no es cierto que muchas personas son felices a pesar de sus carencias? ¿Cómo puede ser que eso es posible? Porque la verdadera felicidad no depende de lo que tú tienes. La verdadera felicidad depende de lo que tú eres. La verdadera felicidad no depende de lo que tú tienes, mis amados hermanos. La verdadera felicidad depende de lo que tú eres como ser humano, un hombre como ser humano. Un hombre mezquino y egoísta será siempre un miserable. No importa la fortuna que logre amasar, será un miserable porque la vida del hombre, como dice Mateo capítulo 12, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice el Señor en Lucas 12:15, y precisamente porque el Señor nos ama con amor eterno, inalterable, Él se ha propuesto hacer una obra de transformación en nosotros para que seamos el tipo de hombre, el tipo de mujer que debemos de ser, para que vivamos el tipo de vida que es realmente bienaventurado, dichoso. Pero el engaño del pecado, muchas veces no queremos vivir a la luz de esa realidad. Que nosotros podamos entender algunas declaraciones del salmista en el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba ahora guardando tu palabra. Es lo que ve como una bendición. Hermano, ¿no es verdad que muchas veces estamos en medio de la prosperidad y todo esto en paz? Nosotros poco a poco comenzamos a deslizarnos, poco a poco comenzamos a tomar el cristianismo en serio. Y de repente, ¡pum!, una aflicción que opera. Eso es la vida del creyente. Señor, por favor, ayúdanos. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba ahora guardando tu palabra. Versículo 71. Bueno, me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Qué perspectiva, Señor, tengo? Que reconocer que fue bueno para mí, fue doloroso, fue difícil, pero qué bueno, así que bueno ha sido para mí. Versículo 75. Conozco, Jehová, tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ese texto es interesante porque en el Salmo el salmista habla mucho de sus enemigos. Sin embargo, él está viendo por encima de sus enemigos, por encima de esas personas de carne y hueso que están haciendo la vida imposible de este hombre. Estaba viendo al Dios soberano. Tú, Señor, en tu fidelidad me afligiste. Tú sabes por qué lo has permitido. Tú sabes por qué permitiste que esta aflicción y que este individuo me afligiera de esta manera. ¿Saben qué es esto, mis amados hermanos? Lo que está haciendo el salmista aquí, aplicando su teología, Este hombre sabía que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios es bondadoso. Que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él sabe lo que hace por lo que hace. ¿Por qué no confiar entonces en medio de la aflicción, aún en momentos cuando nosotros no entendemos lo que Él está haciendo? Y eso fue lo que entendió finalmente. Que Dios confiable, aunque nosotros no podamos entender plenamente lo que Él está haciendo, Él está obrando en nuestro favor. Él está obrando también a través de nosotros en la vida de otras personas. En medio de nuestras aflicciones, es impresionante ver cómo Dios trae una aflicción por aquí, cómo Dios trae esta aflicción. Hace muchas obras en otros lugares. Él sabe qué está haciendo y en fin de su obra, como yo decía hace un momento, no es otra cosa que hacernos cada vez más semejante a nuestro bendito y precioso, maravilloso Señor Jesucristo. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan bien. Esto es conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí el bien.
que contribuye a todas las cosas que Dios nos permite en nuestra vida. Es indoloro. Nosotros tenemos demasiadas imperfecciones, nosotros somos un saco de debilidad. Hacernos semejantes a Cristo va a doler, pero eso es una buena obra, y cuando nosotros seamos cada vez más semejantes a Cristo, seremos cada vez más felices. C.S. Lewis escribió una obra que pienso personalmente que es una de sus mejores obras. Se llama El problema del dolor. Y en la explicación que él da acerca del dolor en la vida del creyente, él hace una analogía con un boceto hecho distraídamente para retener a un niño. El artista tomaría mucha molestia, sería capaz de dejarlo en medio terminar, aunque no representara exactamente lo que pretendía ser. Pero en el gran cuadro de su vida artística, aquella obra que él amaba tanto intensamente como un hombre ama a una mujer, el mismo artista se tomaría molestias terminales, por lo tanto, causaría interminables molestias a su pintura. Si esta fuera sensible, podemos imaginar una pintura sensible que después de haber sido borrada, raspada, recomendada por 10ª vez, desearía haber sido un simple dibujito que quede terminado en un solo minuto del mismo modo. Es natural que deseemos que Dios hubiera determinado para nosotros un destino menos glorioso y menos arduo, pero en tal caso no estaríamos perdiendo de su amor. Si menos, hermanos, Dios se ha propuesto hacer de ti una obra maestra. Eso es su plan. Él tiene el cincel en manos. Hermano, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Bueno eres, Señor. Bueno eres. Y bueno me fue haber sido humillado. Fue bueno, Señor, gracias por no dejarme a expensas de mi propia estupidez. Gracias por no dejarme a expensas de mi propia necedad. Gracias, Señor, gracias por haberme corregido. Queridos hermanos, nuestro Dios es bueno y misericordioso. Su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros no podemos descansar confiados en su amor. Nosotros podemos descansar confiados en su amor. Podemos descansar confiados en el plan que Él ha trazado para nuestras vidas. Porque nosotros nunca hubiéramos podido inventar un plan mejor. Cuando nosotros estemos en su presencia, nosotros veremos sorprendido cómo Dios usa cada una de las aflicciones y dificultades que vinieron a nuestras vidas de este lado del cielo. Entonces, le alabaremos con gozo cada una de ellas. Yo me pregunto, ¿no podemos empezar desde ahora? ¿Acaso no podemos comenzar a gozarnos en la sabiduría de Dios? Que el Señor nos ayude, hermano, a conocerle a Él mejor, ya que aprendamos a aplicar el conocimiento que tenemos del carácter de Dios en el momento de la prueba. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta noche.